Ahora sí. Bueno, para que ya así no me olvido, voy a poner a convertir de vuelta el archivo que demora un buen rato. La clase pasada era jueves 8, ¿no? Sí. 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 Ahí está. Bien, bueno, entonces la clase pasada capaz que estuvimos discutiendo bastante de la ley de Ampère, la ley de Ampère si se acuerdan, entonces es una de las leyes. No, igual, a todo esto el comentario iba para que, Giselle, capaz que querés ver de vuelta el video de la clase pasada, porque ahí creo que estuvimos hablando casi toda la clase de Ampère y de Faraday, en realidad. Claro, pero bueno, Claro. sí, a modo de resumen, la ley de Ampère es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo. De hecho, estuvimos hablando de las ecuaciones de Maxwell, o sea, de las ecuaciones del electromagnetismo, y viendo cómo Ampère en realidad entra dentro de las ecuaciones fundamentales porque describe cómo las corrientes en movimiento generan campos magnéticos. Las cargas en movimiento o las corrientes eléctricas generan campo magnético. Y vimos cómo usarla, la ley de Ampère, para calcular en algunos casos donde existen ciertas simetrías, calcular el campo magnético que generan. Por ejemplo, vimos el caso de un conductor infinito, Sí, el una cosa caso... importante es que la ley de Ampère se puede usar siempre, ¿no? Lo que pasa es que no siempre es cómoda de calcular. Exacto. La ley de Ampère, o sea, la ley de Ampère es general, se puede aplicar siempre, uno siempre puede usar la ley de Ampère para calcular el campo magnético y para calcular las corrientes que están en el medio, porque se puede usar para un lado o para el otro. O sea, conociendo el campo, las corrientes que están adentro de la superficie, las corrientes que atraviesan la superficie, o son las corrientes que atraviesan la superficie, conocer el campo. Siempre se puede usar. El tema es que no siempre es práctica, Claro. ¿no? A veces no es práctica, o sea, es práctica en situaciones en las que uno puede explotar la simetría del sistema para simplificarse la cuenta de la integral, ya sea porque el campo es de módulo constante, o porque es de dirección constante, o porque es de módulo y dirección constante, o respecto al DL de la curva amperiana, ¿no? Pero esas son las situaciones en las que más brilla la ley de Ampère, porque uno explota todas esas simetrías y la cuenta te queda una cosa súper chota. Pero en realidad es una cosa que siempre vale, ¿no? No solo vale en esas situaciones de simetría. Exacto. O sea, vale siempre. Lo único que es una relación entre el campo magnético y las corrientes que hay circulando o las cargas en movimiento. El problema es eso, que a veces en algunos casos con simetrías específicas básicamente podemos despejar el campo magnético. O sea, podemos hacer una relación directa entre el campo magnético y las corrientes. Y en otros casos, donde no se cumplen esas simetrías, vamos a tener una relación que está implícita en una relación integral y demás, pero sigue existiendo esa relación, solo que no hay una expresión sencilla que la describa. Pero se cumple siempre, como decía Fede. Y lo mismo pasa con la ley de Faraday. La ley de Faraday describe cómo los campos magnéticos variables, más en particular los flujos de campos magnéticos variables, están relacionados con la presencia de un campo eléctrico o de la presencia de una diferencia de potencial que le llamamos una FEM inducida, una fuerza electromotriz inducida. ¿Ok? Eh, bueno, entonces, en la clase pasada estuvimos viendo la ley de Ampère, aplicando la ley de Ampère para calcular algunas corrientes, para calcular campos magnéticos. Estuvimos viendo la ley de Faraday y estuvimos discutiendo bastante sobre cómo en realidad la ley de Faraday es una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo y es uno de los principios que dan pie a toda la tecnología que tenemos, sobre todo porque es uno de los principios fundamentales para la generación de energía eléctrica, sobre todo porque sirve para convertir energía mecánica en energía eléctrica. ¿Se acuerdan que veíamos que siempre si tenías una espira, la hacías girar en una zona de campo magnético uniforme, podías generar una FEM inducida con un trabajo mecánico que precisabas para girar la espira? Y así funcionaba Vimos que prácticamente el 99% de la generación eléctrica es a base de la ley de Faraday. Sí. O sea, toda la generación eléctrica de gran escala es a base de Faraday. Sí, Así que y bueno. estuvimos hablando entonces un poco, aparte de la ley de Faraday, de cómo se aplica en un generador, el principio básico por lo menos,
No me acuerdo si vimos algo de transformadores, pero bueno, estaba en los videos igual. No. Están los videos, pero no lo vemos en clase. Está, capaz Sí, en que- el video está así lo de los transformadores. Dale. Y de esas cosas, Giselle, ¿tenés algo particular que querías preguntar o discutir? No, de esos videos sí, pero que, no sé, a Pablo como no le entiendo mucho. Para, Pero no me anoté igual las dudas. capaz que vamos hablando y nos paran en el Sí, momento que surja algo que quieran preguntar. Lo que pasa es que los videos que hizo Pablo hay que tener en cuenta que están enganchados con los videos anteriores. Son una profundización de los videos anteriores. Por eso capaz que en algunas cosas parece que fue muy rápido, pero fue muy rápido porque ya estaba eso, ya había sido dado en los videos anteriores. Entonces, capaz que podemos, si alguna duda que tengan o pregunta, si no, les tiro una pregunta. Bueno, ¿quién puede explicar cómo se calcula el campo magnético adentro de un solenoide? ¿Quién se anima? La corriente o El campo magnético. El campo magnético. Es 11 Mu N por la intensidad total. No, ¿Y qué es N? eso. ¿Qué es en ese caso? N era, ¿Qué es N el era número de sí, el número de vueltas, pero no, es N sobre L. No, es N por L. No, N es el número de vueltas y el N mayúscula, ¿no? Creo que es. ¿Y el que aparece ahí? ¿Y el que aparece en la expresión? Y este es. Lo acuerdo. A ver, lo tengo acá. Es sobre la longitud de. Uh-huh. ¿Y qué es eso? Algo sobre la longitud, entonces. ¿Es el número sí, de no vueltas sé. dividido la longitud? En el. Es parecido a la densidad, no me acuerdo el nombre. Es una densidad de espiras. Es una densidad de espiras por unidad de longitud. Está. ¿Sí? Estoy acercando un poco. Entonces, el campo queda, para resumir, ¿cómo quedaba entonces, Giselle, el campo? Mu por N por I total. Ahí va, exactamente. Vamos a ver. O sea, mu0, que es la constante que ya conocemos, la De permeabilidad del vacío. La permeabilidad del vacío. Permeabilidad. La permeabilidad es el mu. Por N, que la escribíamos como N chiquita, Ahí va. ¿sí? N minúscula, que es la densidad de espiras por unidad de longitud. ¿Sí? E I, que es la corriente que pasa por cada una de esas espiras. No, ¿es la total o sí es la total? Es la que pasa por cada espira. Si no, no te queda la densidad de espira. ¿Se ve el dibujito más o menos? Claro. Sí, se ve. Capaz que spotlightealo. Así no se va cuando alguien más hable. Ay, ¿por qué tengo esto en inglés? Ahí. Bueno, ¿se ve entonces? Entonces, Sí. tenemos eso. ¿Entienden por qué esto representaría un solenoide? Es como un corte transversal o algo así, ¿no? Claro. O sea, que el cable, por ejemplo, sale así, entra acá. Entonces viene por abajo, sale acá, entra acá, como si estuviera cosido así. Es un corte longitudinal, pero sí. Sí. ¿hay Bueno. vacío ahí o algún tubo entre medio? ¿Cómo? Si hay vacío, si está relleno el solenoide. Supongamos que está vacío. Aire. Sí. Aire vacío. Y que, bueno, la densidad de cables que entran acá es lo mismo que la que sale allá, por más que el dibujo mío no lo haya reflejado bien. Ahora, ¿quién me puede decir entonces para dónde apunta el campo magnético? O sea, solo para que quede claro, por si alguien no lo entendió, o sea, lo que tenés es un corte longitudinal del solenoide, ¿no? O sea, si vos tenés el solenoide como una cosa infinitamente larga de cable enrollado,
¿Sí? Es eso, ¿no? O sea, el solenoide es un cable enrollado alrededor de un tubo, lo que sea. Claro. ¿Sí? O sea, alrededor de un tubo, después le puedes sacar el tubo y te queda solo el cable enrollado, ¿no? Pero, o sea, enrollado alrededor en forma de aritos, ¿sí? A lo largo, infinitamente largo, supongamos, para poder evitar los efectos de borde, ¿sí? Y el dibujo ese que hizo Rodrigo es un corte longitudinal, ¿no? O sea, agarrás y lo cortás todo a lo largo del solenoide y lo mirás de costado. ¿Sí? Bien. Bueno, Entonces, entonces, lo que ven es los cables cortados que salen arriba y los cables cortados que entran abajo. Giselle entonces decía que el módulo del campo era mu0 por n por i. Si le estaba recorriendo una corriente, ya mismo leía la corriente que estaba recorriendo el solenoide. Sí. ¿Sí? Y n, lo que decía Giselle, es que n es la densidad de espiras, o sea, es el número de espiras por unidad de longitud. ¿No? Bien. Ahora, ¿para dónde apuntaría el campo magnético acá? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Están todos de acuerdo? Sí. O sea, en un punto acá, si yo me paro en cualquier punto. Ahora, entonces, ¿cómo es el campo? Y si yo me muevo para acá, ¿para dónde apunta? Hacia la ¿Vale? derecha. También. Sí. ¿Y vale lo mismo? ¿O cambia? ¿No es uniforme ahí? Adentro. Es uniforme. En la aproximación de que el cilindro es infinito, el campo queda uniforme. Exacto. ¿Ok? Es muy parecido a lo que sucede con el campo eléctrico entre dos placas paralelas. Que no importa que te acerques a una placa o te alejes, el campo va a valer lo mismo. Siempre y cuando las placas puedan ser consideradas como infinitas. Cosa que era válida siempre y cuando en las placas, ¿se acuerdan que la distancia que separaba las placas o sea, era mucho más chica que las longitudes características de las caras de la placa? Por ejemplo, si tenés una cara cuadrada, entonces lo que importaba es que la distancia que separa ambas placas sea muchísimo más chica que el arista de las placas. Acá pasa algo parecido. Lo importante es que para poder considerar que el solenoide es infinito, lo que necesitamos es que el radio del solenoide sea mucho más chico que la distancia longitudinal del solenoide. En ese caso ya podemos considerar razonablemente que es infinito. Es un modelo, ¿no? Fue. Sí. Yo no entendí por qué era hacia la derecha ahí, el campo. Imagínense si fuera una espira única. Pará, yo les voy a proponer que. Perdón, estaba limpiando los lentes y no veía nada. ¿Cuál se les ocurre que es la respuesta que ha venido siendo la respuesta a todo? Siempre que decimos, ¿y cómo sabemos en la dirección y el sentido? ¿La regla de la mano derecha? La regla de la mano derecha, ¿no? Está en todos lados. Entonces, Yes. si ustedes tienen una sola espira, como decía Rodrigo, ¿no? Tienen una sola espira. ¿Cómo saben para dónde es el campo de una sola espira? Usan la regla de la mano derecha, ¿no? ¿Cómo usan la regla de la mano derecha para saber hacia dónde es el campo de la espira? La intensidad es para adentro. O sea, cuando giro la mano. La intensidad, los dedos de la mano, ¿sí? los que no son el pulgar, giran según la corriente, se mueven según la corriente y el pulgar da para dónde es el campo. Entonces, en este caso, fíjense que la corriente sale por arriba y entra por abajo, ¿no? Entonces, pueden poner la mano derecha, poniendo los dedos que salgan por arriba y entren por abajo. ¿Sí? Y si ponen eso, mirando al monitor, les tiene que dar el pulgar hacia la derecha. ¿Les queda? ¿Se entiende? Sí. Perdón. Cuando me miro despejado. Ahí. Sí, después, de hecho, es muy útil la mano derecha en este caso, de la regla de la mano derecha pasa de sentido, pero la dirección la podían saber
por argumentos de simetría nomás. Porque ¿qué pasa si este campo, en vez de estar en la dirección horizontal, estuviera, no sé, un poquito inclinado para arriba? ¿Se les ocurre que si eso podría llegar a ser así? No, porque no es perpendicular al producto vectorial, ¿no? Bueno, en parte eso, y en parte hay un problema de simetría, que habría una dirección que es preferencial. Entonces, vieron que este problema es, si uno, en vez de mirar en el corte longitudinal, mirara en el corte transversal, tendría una situación simétrica respecto, una simetría cilíndrica tenemos. Eso, y entonces, si esto se corre del eje, estaríamos rompiendo con la simetría cilíndrica. Por algún motivo, el campo tiene una tendencia a ir más para arriba que para abajo, y eso no tiene sentido, porque realmente, si mirás la configuración, mirás un corte transversal, esto fuera un corte transversal, tendrías la corriente circulando así, y el campo magnético no tendría por qué moverse en algún sentido que no sea saliente o entrante, en una dirección, digo. Si se mueve ya inclinado, está eligiendo una dirección preferencial, cuando en realidad el problema es completamente simétrico. En física muchas veces, siempre que uno puede, en realidad utiliza argumentos de simetría para las cosas. En este caso no tiene por qué estar por afuera. Y ahora, ¿quién me puede explicar cómo, con el razonamiento de Pablo, sabemos, con el razonamiento que hizo Pablo para calcular el campo magnético, sabemos que el campo en este modelo de solenoide infinito es uniforme? Es decir, que si yo me acerco a una de las corrientes, en realidad el módulo del campo magnético no cambia. No tiene que ver, es un balazo, con la forma, con que sería como un cilindro y no. Acá no tenemos, para el cálculo del módulo del campo no tenemos analogía con el caso de las placas paralelas porque no hicimos el cálculo de la ley de Gauss para encontrar las placas paralelas, el campo de las placas paralelas, porque no vimos la ley de Gauss. Pero si hubiéramos visto, vamos a ver que esta situación es muy parecida también en el cálculo. Es igual cambiando una superficie por una curva, pero sí. Exacto. O sea, ¿cómo calculaba Pablo? ¿Cómo utilizaba la ley de Ampère, ya digo, para calcular el campo magnético? Acá. Alguien que se acuerde, por lo menos la idea, no digo que lo resuelva, sino que cuál era la idea atrás. O sea, ¿qué hacemos siempre? Sí. Pero yo lo que tengo anotado ahora revisando, pero es lo que quería decir recién, pero me parece que no tiene que ver con que la trayectoria, porque no es cerrada esta trayectoria. En realidad, ¿a qué te refieres con trayectoria? La curva amperiana, acuérdense que está en nuestras mentes, ¿no? Es una cosa imaginaria y uno la cierra donde quiere. Exacto. Bueno, siempre que usábamos la ley de Ampère teníamos que elegir una trayectoria cerrada, que le llamamos el anillo amperiano, y que lo elegíamos de forma que sea conveniente. ¿Cómo sería el anillo amperiano que elegimos acá? Perpendicular a la intensidad. Sí, bien, la intensidad acá o acá, si estamos trabajando en este plano, cualquier anillo que esté en este plano va a ser perpendicular a la intensidad en estos puntos y a la intensidad en estos puntos. Pero ¿Sí? mismo el anillo que describe cuando entra y sale. O sea, pero así. Claro, si pones uno de esos nunca te atraviesa ninguna corriente, ¿no? Claro. Ninguna corriente atraviesa ese anillo. ¿Se acuerdan anillo. Que si no atravesaba el anillo, la circulación de corriente era cero? Y además,
del campo magnético sería perpendicular al anillo. Así que la circulación ya sería cero también. O sea, no estarías encontrando nada útil ahí. Entiendo. A ver, ¿qué pasa si pongo un anillo que sea, por ejemplo, que empiece arriba del solenoide? O sea, lo pongo en el plano del pizarrón, pero pongo que empiece arriba del solenoide y que termine abajo del solenoide, ¿no? Por ejemplo, imagínense un rectángulo, ¿sí? Que empieza arriba del solenoide y termina abajo del solenoide. Ah, como el dibujito que hacían en el video. Eso, que agarraban a sección. Ah, así decía Fede, este es el ejemplo. Ese digo yo. ¿Ese me sirve? Claro, ese sí, no, ese era no. el ejemplo del video. ¿O En, no? en el ejemplo del video se cortaba como por el medio de las dos líneas de la intensidad, Ahí ¿no? va. ¿Y por qué no así como el que Claro. dije? ¿Qué pasaría con este? Ahí va. Ahora, a todo esto, entonces vieron el video y se acuerdan cómo era lo que hizo Pablo. Entonces, cuando les contamos, cuéntanos. No esperan a que nosotros les tiremos N opciones erróneas para decir, ah, no, pero así no era. No, o sea, les dijimos, Anímense y tiren ¿saben cómo fruta, era que es el la idea. video? O sea, ¿saben cómo era cuál fue la idea de lo que hizo Pablo en el video? Bueno, cuéntenos, no esperen a que nosotros se los tengamos que extraer. Bueno, ¿qué pasa con ese anillo que yo propuse ahí? Ese que azul que empieza arriba y termina abajo. Y ese sirve, sí. Bueno, Para y bueno, mí sí. apliquemos la ley de Ampere a ese anillo, a ver qué pasa. ¿Les parece? ¿Qué dice la ley de Ampere? Hasta acá vos escribís. La ley de Amperes es mu por la intensidad total. ¿Qué es mu por la intensidad No sé, total? eso. Mu es el coeficiente de No, pero sí, permeabilidad. pero ¿qué? O sea, mu por la intensidad total es ¿qué? O sea, igual a El que campo. si El uno escribe campo. solo mu por la intensidad total ahí, no es. El campo, o sea, esto sería un módulo de campo, ¿cómo será ahí? Sí. Eso no es No correcto. estoy muy de acuerdo. De hecho, esto en unidades No. hay de problemas. Unidades tampoco está bien. Ah, sí. No, hay algo que está faltando. Sí. Ay, no me acuerdo cómo. No le puse nombre. No es el flujo, es otra cosa. Sí. Es como una. Rodrigo lo mencionó recién. Lo vimos en la clase pasada. Ahí va. Circulación, ahí va. No sé en qué había hablado, pero. La circulación del campo magnético. Exacto, la circulación. La circulación de campo Ahí va. magnético a través de un anillo amperiano, una trayectoria cerrada, es mu0 por I. Yo Intensidad. le puse I tot. ¿Qué es esta I tot? ¿Qué me dice? ¿Qué era esto? Las corrientes que atraviesan la Todas las corrientes que atraviesan. Sí. ¿no? Exacto, eran las corrientes que atraviesan la trayectoria. O sea, las corrientes que atraviesan la superficie que encierra la trayectoria. Ahí va. Y bien, apliquémoslo acá. Ah, en ese dibujo de ahí, ¿cuánta es la corriente que atraviesa la trayectoria? Sí. La atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria. No debería ser cero ahí, ¿Por qué? porque engloba las dos intensidades y son opuestas. ¿A qué le Sí. llaman las dos intensidades? Las, las dos líneas de intensidad del solenoide. Estoy de acuerdo, pero ¿qué quiere? ¿Qué sería? Estas
Sí, sí, eso. ¿Y qué pasa? Cuando una sale acá, ¿qué le pasa? ¿Tiene una contrapartida acá? ¿Entrando? Sí, sí, o sea, em, total sería cero, entonces queda cero la corriente, ¿no? Claro. O sea que Estoy de acuerdo. como estos son espiras, por cada componente saliente acá tenés una igual entrante acá, porque es una espira que viene así. Y después viene acá, pega la siguiente vuelta, por cada una que sale, entra, y así sucesivamente. Entonces ahí A total. veces eso no había entendido. ¿Por qué? Esa es una de las cosas que no Pues son había anillitos, entendido. ¿no? Si vos pones el anillo, el rectángulo ese amperiano, de manera que los bordes sean rectos, ¿no? Transversales al solenoide. Entonces, cada uno de esos anillitos de corriente es un anillo. Si entra por adentro de la superficie amperiana, tiene que salir por adentro de la superficie amperiana, ¿no? Sí. Si yo lo pusiera torcido, no necesariamente. Si eso fuera un paralelogramo torcido, no. Pero como es un rectángulo que cada uno de sus lados son transversales los lados verticales son transversales al solenoide, Exacto. entonces todos los anillitos o están o completamente adentro o completamente afuera. Entonces, si cruza para un lado por arriba la corriente, también tiene que cruzarlo de vuelta por abajo o estar afuera. No le queda otra. Pero que No son puede haber un anillo, opuestas, no puede haber porque un anillo no puede haber un anillo. Bueno, estos son anillitos, ¿no? O sea, cada círculo con un puntito arriba se corresponde con un círculo con una cruz abajo, porque son un anillo. Cada uno de ellos es un anillo de corriente. Si lo miráramos así, teníamos esto, un espiral así, como un slinky, y entonces si la corriente está circulando en esta dirección, la corriente va a salir acá, va a pasar todo acá, va a circular así, va a entrar, después va a salir acá, va a hacer así, entrar, va a pegar toda la vuelta, y entonces por cada corriente que sale, tienes una corriente que entra. No sé si se sigue. pero y la suma es cero, es lo que no entiendo. ¿Por Claro, qué? Claro. Si cada corriente que pasa para un lado tiene una corriente igual que pasa para el otro, cuando yo sumo, unas menos Es igual y positivas, opuesta, digamos, las de abajo serían iguales y y tiene que opuestas. ser, ¿no? claro. Ah, Ponele ahora sí. que, supongamos que vale I la corriente que está saliendo. La O corriente sea, lo que total pasa va que a ser I menos a ver, I, más I, menos I, más I, menos I, más I, menos I, cero. capaz que no están entendiendo del todo el dibujo. O sea, no es que hay dos corrientes distintas, es una misma corriente que sale por arriba y entra por abajo. Siempre es la misma corriente. Si lo miramos transversal, va a ser algo así. O sea, es un Esto, único cable, que sale por afuera, sale por arriba, entra por abajo, sale por arriba, entra por abajo, sale por arriba, entra por abajo, porque está enrollado. Es el mismo cable siempre. Claro, no pueden ser dos corrientes diferentes porque si es el mismo cable es la más intensidad que te está exacto. circulando. Está. Por Por eso eso lo mismo que decía Mateo hoy, no hay dos líneas de corriente, hay una sola. Lo que pasa es que la están viendo de costado. claro, ¿Y es una intensidad sola entonces? Y claro, sí. Pero la I que atraviesa es la suma de todas, ¿no? De todas las que atraviesan, que en realidad es I menos I, I menos I, I menos I, I menos I. No importa la dirección en la que estemos circulando el campo magnético, va a dar cero. Y además, o sea, que este lado da cero. Y además la circulación, si queremos hacer la circulación en cualquier sentido a través de esta espira, tenemos, la podemos separar como la circulación a través de acá, más la circulación a través de acá, más la circulación a través de acá, más la circulación a través de acá. Arriba y abajo, ¿qué pasa? Eso sí lo vieron del video. Es cero, porque afuera del... Ahora vamos a ver por Capa es qué. cero. Para complementar un poco el video, vamos a ver por qué. Es cero porque el campo magnético afuera es cero, entonces la circulación del campo magnético va a ser cero. Y acá, capaz que yo hice abuso del lenguaje, dije la circulación acá más la circulación acá. En realidad la circulación es en toda la esfera. Y es la integral. la integral, claro. Si quieren la circulación del campo ¿Y magnético. qué pasa con los lados verticales? Sí. Es integral de... Ahí está. ¿Cuál es el problema con calcular esta integral en estas líneas? Ahí juega el coseno que se forma. Ahí va.
Porque acá Entre tenés el este producto. campo. Sí. Ahí va, entre el campo y DL. Claro. ¿Y cuánto? Porque ¿cómo son? ¿El campo para dónde apunta en estos puntos? Es para la derecha. Para la derecha. ¿Y el DL? Y DL apunta hacia afuera, es perpendicular. No hacia No. afuera, o sea, para mí mentalmente es como... El DL O sea, recorre, el de él tiene que recorre seguir esta la trayectoria, trayectoria. ¿no? Claro, es un vector que va en la dirección de la trayectoria. Así que, En ese punto es por perpendicular. ejemplo, claro, pero perpendicular ¿para dónde? Estoy de acuerdo que te parás, por ejemplo, en este punto de la trayectoria azul, tenés un campo para acá y un DL. Puede ir en dos direcciones porque depende para qué lado esté circulando, pero ¿cuál es la puede ir en dos sentidos, pero la dirección ya la sabemos, es única. O sea, recorriendo la trayectoria punteada, entonces, ¿se acuerdan que el DL este, como estaba en el video de la de Ampere, siempre es tangente a la trayectoria? Si justo la trayectoria es una recta, es en la dirección de la trayectoria. Por lo tanto, Es para arriba, me parece. ahí va, para arriba o para abajo, dependiendo de qué lado estemos circulando. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Supongamos que para arriba. Entonces el DL es así. ¿Y qué pasa? O sea, son perpendiculares. Ahí se te forma un ángulo de 90 Ajá. y el coseno ¿Cuánto te vale? da cero. Te da cero. Te da cero. Entonces todo esto te da cero, porque esto es cero. ¿Se ven? Sí. Entonces, y eso le pasa lo mismo acá y acá. Entonces en las cuatro, la circulación de campo magnético te da cero, el lado derecho también te da cero, y llegas a una igualdad, 0 igual 0, que es lo que se cumple, pero no te sirve para calcular el campo magnético adentro. ¿Qué deberíamos cambiarle a esta trayectoria para que nos permita, haciendo un razonamiento así, calcular el campo magnético adentro del solenoide? O sea, ¿cómo tendríamos que modificar nuestro anillo amperiano? Cortarlo como por la mitad, como en el video. Bueno, ¿Y probemos. qué pasaría? ¿Qué cambiaría ahí? La intensidad no sería cero, la La intensidad intensidad total. ya no es cero porque ya no estoy, o sea, por cada corriente que entra no estoy agarrando una corriente que sale. Entonces la corriente solo está pasando en un sentido y no se resta a sí misma. ¿Y qué pasa con, bueno, el lado de arriba sigue dando cero, ¿no? La integral en el lado de arriba sigue dando cero. La integral en los costados sigue dando cero. Hasta ahí no cambió nada, ¿no? ¿Y qué pasa con el nuevo lado de abajo? El nuevo lado de abajo ahora no está fuera del solenoide, ¿no? Llamémosle, no sé, L a la distancia, a esta distancia, y si quieren H a esta distancia. Bien. Ah, el L se me fue de la pantalla. Bien, entonces, la pregunta de Fede, ¿qué cambia entonces adentro o en alguno de los lados? ¿Por qué este anillo amperiano nos permite calcular el campo magnético entre el solenoide y el otro no? Vamos a borrar esto. Esto ya no es el caso.
¿Alguien que se anime? Claro, porque ahí la integral ya, o sea, ahí puedes calcular algo. ¿Por qué? Creo que, no sé, creo que era eso un poco lo que no había entendido. Ahí podés ¿Por qué? calcular ¿Por qué algo. o sea, ¿por qué ahora sí podés calcular algo y antes no podías? Porque ahí ya no te va a dar 0. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí, en ese lado de abajo, en ese nuevo lado de abajo ahora, el campo ni es 0, como era afuera, ni es perpendicular, como es en los costados. O sea que ahora tiene un valor Claro. positivo y es colineal o sea, paralelo o antiparalelo al de él. O sea que me va a dar positivo, me va a dar negativo. Pero me va a dar algo ese lado, ¿no? Mientras que todos los Claro. demás lados me daban 0, ahora ese lado sí me va a dar algo. Y en particular, ahora no solo da algo, sino que da algo que depende de cuánto vale el campo magnético de adentro, que es lo que queremos calcular. Y eso es lo que nos permite despejar. Bueno, calculemos entonces eso ya lo saben, la circulación del campo magnético. Entonces acá, ya saben todos, ya vieron en el video, es la suma de la integral, la trayectoria cerrada de L, que lo podemos separar como la suma de esa integral, no sé, circulemos en esta dirección, y es la suma de esta integral para este tramo, más la integral para este tramo, más la integral para este tramo, más la integral para este tramo. Y ahí cerramos todo. ¿Sí? Porque, nuevamente, una integral lo que expresa son sumas y por lo tanto es aditiva. O sea, la integral de una trayectoria así la podemos partir como la suma de las integrales de sus componentes. Y 3 de esas componentes ya sabemos lo que dan, ¿no? Sí. ¿Cuánto da la integral acá, en esta trayectoria? De acá a acá. Ya lo hicimos incluso en el ejemplo anterior. 0. 0. 0. ¿Y acá? Esa también da 0. Ujú. Sí. ¿Y esta? ¿Y arriba? También anda a 0. Bien. ¿Y abajo? Así que no solo nos queda abajo. ¿Y abajo cuánto vale? Para la de arriba da 0. Porque. Porque el campo magnético afuera vale 0. Ahora vamos a ver un poco por qué, pero... No, me voy a poner acá que vale 0. ¿Y acá adentro? Y ahí adentro vale el valor del campo por dl, que es colineal Uh-huh. ¿Y cuánto con el da campo. eso integrado en todo ese lado del rectángulo? Llamémosle 1.1 y punto 2. Así que sería la integral entre el punto 1 o R1 y el punto 2 de L, que sabemos que son colineales. Y además de colineal, ¿cómo es el campo en todos los puntos de esta trayectoria? Constante. Es igual. Constante. Entonces, ¿qué podemos Entonces hacer? sale la integral, lo podés pasar de la igualdad hacia afuera. Bien, primero, como son colineales, podemos sacarle el vector, porque justamente el producto escalar entre B y DL va a ser B por DL por el coseno del ángulo que forman, y el coseno del ángulo es coseno de 0, así que queda solo eso. Y además, como decía Clever, el B es constante, así que lo podemos sacar de la integral. La integral de 1 a 2 de DL, ¿cuánto es esta integral? B por H. Es H. L. L. Pero H es esto. Es L. No, esto es L, totalmente. Dije H porque es como la notaron en el video. Le he notado H. No sabía. No me acordaba. Bien, esto es L, así que te queda la circulación, nos queda B por ejemplo. ¿Y eso tiene que ser igual a qué? Sí, a mu NI, ¿no? Mu. No. A la fórmula de Ampère.
de la circulación, que es mu por n por Mu cero. la intensidad. ¿Por qué? ¿No? Por n. No aparece el amper. En la ley de Ampère no aparece n. Hacen mu cero por i total. Ah, por i total, claro. ¿Y ahora Lo que cuánto falta vale? es- Lo que falta es ver cuánto es la I total, ¿no? Ese es otro tema. Capaz que ya esos pasos intermedios los borramos para tener espacio. Tenemos B por L igual mu cero por I total. ¿Cuánto vale I total? Vale I por el número de espiras, ¿no? O por la densidad de espiras. Por el número de espiras. Yo ¿Por estoy qué de número acuerdo, de sí. espiras? Y por el número de espiras que está dentro de ese ¿no? Sí. No. Por el número n de espiras que hay acá, ¿no? Porque la corriente total es saliente debe ser n veces la corriente I. Sí. Ujú. Así que B por L, ¿qué es esto? Es mu cero, Capaz que ponerle un N' o algo así. O N mayúscula, le ponemos. Sí, también. Y ahora despejamos el B, que es mu cero, n sobre L, y este n sobre L, ¿qué era? Esa es la densidad de espiras. Este es el, exactamente, es el n chiquito, que es el número de espiras por unidad de longitud. Como nuestro modelo, el solenoide es uniforme, etcétera, etcétera, la densidad de espiras no va a cambiar cuando nos movemos. Pero bueno, ahí llegamos a la... Lo que también significa que el campo que calculamos no depende de esa espira que nosotros... Porque eso es un problema, ¿no? Si el campo depende de la espira que vos elegiste, ahí tenés un problema. La No, simetría no porque está es una más. cosa arbitraria que uno la elige, ¿no? El campo no puede depender de la espira que uno eligió. Entonces, como nos queda en función de la densidad de espiras, y eso es algo que es igual en todas partes del solenoide, entonces ahora ya no depende de la espira que nosotros elegimos, ni siquiera depende del largo que nosotros elegimos. Para cualquier espira vale lo mismo. Y eso es una parte muy importante de esto, ¿no? Porque la espira es arbitraria, yo la invento, la espira. El resultado no puede depender de la cosa que yo inventé para calcular. Si hice algo más grande, más largo... Claro, si cambio la espira no me puede cambiar el resultado. Ahora, tengo dos preguntas. Una, ¿cómo este procedimiento me muestra que dentro de este modelo el campo B no depende de la distancia, de si estamos en el centro del solenoide o estamos más arriba o más abajo? Porque solo toma en cuenta el largo. Porque solo toma en cuenta el largo. O sea, ¿qué podríamos hacer? Si yo quisiera calcular el campo más cerca de acá. No sé, por acá. ¿Qué harían? ¿Cómo cambiarían el anillo amperiano, por ejemplo? ¿Más cerca de dónde? ¿Tipo corriéndola para un lado o para otro? Claro, por ejemplo, si yo quiero calcular el campo acá, en este punto, que está más cerquita de la corriente, ¿cómo lo harían con la ley de Ampère? O sea, si tuvieran que repetir el mismo procedimiento, pero para calcular el campo ahí, ¿qué harían? Pero el campo no es igual en todos los puntos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Uy, perdón, que dijeron que fui al baño y no escuché. La pregunta que lancé es ¿por qué este procedimiento nos muestra que el campo es uniforme? Al menos respecto de la distancia radial, porque respecto de la distancia, si yo me muevo de acá a otro punto de la trayectoria, hay argumentos de simetría que ya nos muestran que el campo no puede cambiar. Ahora, si yo me muevo para arriba, el campo podría cambiar. Pero ¿cómo este procedimiento nos muestra que no, efectivamente no cambia?
siempre y cuando sigamos dentro del solenoide, ¿no? Entonces, para responder eso, les pregunté, si yo quisiera calcular el campo en este punto, por ejemplo, ¿cómo cambiaría, repetiría este mismo procedimiento, pero para que me sirva para calcular el campo en este punto, o en este, o en este, o en este? O sea, más cerquita de la corriente saliente que hay. ¿Qué haría? O sea, les estoy pidiendo repetir lo mismo que acabamos de hacer. Pero ahí te tomas, por ejemplo, ahí en ese punto rojo que pusiste, te tomarías un rectángulo muy chiquito y ahí la intensidad. Muy chiquito, pero ¿qué tiene que hacer el rectángulo ese? Estoy de acuerdo. Capaz que vengo para acá, ¿no? Algo así. Pero, ¿y para arriba? ¿Hasta dónde voy? Ah, claro. No, pero No, me parece bien. Para arriba es indistinto porque dan 0. Claro. Bueno, siempre y cuando cruce esta parte, ¿no? Ah, ahí va, correcto. Bien. Siempre y cuando cruce para afuera. Ahí va, es indistinto. Pero entonces, me tomo este rectángulo así. El que está acá, el anillo amperiano, así. ¿Y cuánto me va a dar el campo acá, a lo largo de esto? Yo creo que te da igual Te que da igual. el anterior. Te da igual, el razonamiento es el mismo. ¿No? Exacto, el razonamiento es el mismo, porque lo único que estoy cambiando es la distancia esta, ¿no? ¿Vieron? Sí. Estoy cambiando esta distancia. Pero esta distancia no juega ningún papel acá, porque cuando integramos en estas líneas acá, el campo siempre va a ser perpendicular a la trayectoria, así que va a dar 0 independientemente de cuánto valga esta altura. Entonces, el campo en todos estos puntos vale lo mismo que el campo en todos estos puntos y que en todos estos puntos. Y de esta forma estamos mostrando que el campo es uniforme. Pero ¿y no cambia la cantidad de espiras que tomás ahí? Sí, pero acá Pero no ¿viste? importa igual. Como vieron que al final termina dependiendo del número de espiras por unidad de longitud. Y eso es algo que estamos asumiendo que no cambia. Yo podría tomar un rectángulo más chiquito también acá y me daría lo mismo porque es la misma densidad de espiras. Porque eso es lo que decíamos recién, ¿no? Que no depende de la espira que Sí. estés tomando. Si depende de la espira que estés tomando, algo está mal, porque la espira es arbitraria. Claro. O sea, mientras que las condiciones entre las espiras sean parecidas, ¿no? O sea, Ya evidentemente entendí sí. por qué vas a usar la densidad de espiras por unidad de longitud, es por eso. Claro. Ah, Sí, digo, y porque te queda en el cálculo, ¿no? O sea, te queda explícitamente n sobre L. Si por ejemplo, si yo aumento el largo de esto, voy a aumentar n, pero voy a aumentar L en la misma proporción. Ese es el tema. Eso, me tomo el doble de Entonces, largo. n sobre L doble- se mantiene constante. Ahí va, como dice Fede. El doble de largo vas a tener el doble de espiras, así que n va a ser 2n, y L va a ser 2L. Así que 2L sobre 2n es lo mismo que n sobre L. lo mismo. Claro. O sea, no importa. Y si pongo lo mismo, si reduzco a la mitad, voy a tener la mitad de n y al mismo tiempo la mitad de L. Es lo mismo. Bien, esa era una pregunta. Entonces ya le llegamos a que es uniforme adentro. ¿Y por qué? ¿Cómo podríamos usar la ley de Ampère para ver que el campo magnético afuera vale 0? Esto es un poquito más tricky. Suponiendo que el solenoide es infinito también, todas las cosas. Para que quede 0. ¿Cómo sabemos que porque ahora lo estamos usando, el campo afuera vale 0? Pero ¿algún argumento que nos diga, es razonable que el campo magnético afuera sea 0? Esto capaz que en realidad no sé si se les ocurre. Porque una cosa que podemos hacer para ver que el campo es 0 es aplicar la ley de Ampère completamente afuera del solenoide. Pero la aplicamos de una forma, voy a subir un poquito.
Lo aplicamos de Pero una forma... ahí sí, sí. Ah, está, no. Porque sobre todo la pregunta es porque lejos del solenoide estamos todos de acuerdo que el campo debería ser cero, ¿no? Sí. Es como el campo eléctrico lejos de una carga puntual. Va a valer cero, porque cuanto más lejos estés, ¿se acuerdan que vimos que el campo magnético decade como la distancia al cuadrado y demás? Entonces, las fuentes de campo magnético acá son estas corrientes que están acá. Entonces, si yo me alejo muchísimo de las fuentes, me alejo lo suficiente, el campo magnético va a ser muy chiquito. ¿Sí? Entonces, podemos hacer eso. Podemos decir, vamos a considerar el tema, la pregunta es, o sea, que lejos vale cero no pasa nada, ya lo sabemos. El problema es por qué acá, cerca del solenoide, también vale cero. Esa es la pregunta. Y bueno, también pasa en el campo eléctrico afuera de las placas paralelas. Vale cero el campo eléctrico. Aunque esté cerca del plano infinito. Es un efecto de que la placa la estás considerando como un plano infinito. Acá pasa lo mismo. Por más que esté cerca de la corriente, vale cero el campo magnético afuera. Lo que podemos hacer es considerar una espira que se vaya al infinito, para arriba. Si quieren, en vez de que se vaya al infinito, que se vaya a una distancia tal que un campo magnético sea despreciable, para no decir infinito. Técnicamente podemos hacerlo, que se vaya al infinito. ¿Sí? Consideremos esto como una espira, un anillo amperiano, ¿no? Y circulemos en esta dirección, por ejemplo. Acá por acá, por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿se sigue viendo bien el pizarrón? Sí. Calculemos entonces la circulación de campo magnético. Primero, ¿cuánto me debería dar la circulación de campo magnético en esta trayectoria? Según la ley de Ampère. Así, el enunciado de la ley de Ampère. Sí, para mu 0 por n por i. N no es parte de la ley de Ampère, ojo. El N No, aparece no. porque es la I. Mu 0 por la I que encierra, ¿no? ¿Y cuánto vale la I que encierra ese anillito? Ahí no hay nada, ¿no? No hay nada. ¿Y entonces? Y 0. Bueno, esto debería ser 0. Y hagamos el mismo truquito de, llamémosle, no sé, 1, 2, 3, 4. Y hagamos el mismo truquito de partir la circulación, de partir esta integral, el integral a través de acá, de esta línea, más la integral a través de esta línea, más la integral a través de esta línea, más la integral a través de esta línea. Entonces, hacemos, ¿no? Estoy viendo dónde puedo. Empecemos por la 2, 3. Ah, pero a ver, pará, Rorro, antes de que escribas todo, capaz. Sí. Ah, bueno, se pueden dar cuenta ya varias cosas. Es verdad. ¿Cuánto vale la integral del campo magnético entre acá y acá? Sin saber si vale, por ahora no sabemos si es uniforme, si no es uniforme, si vale 0, si no vale 0, pero sabemos algo. Algo por simetría. ¿Para dónde apunta? Mejor dicho. ¿Para dónde apunta el campo magnético en este punto? Si no fuera 0, por lo menos. ¿Para dónde debería apuntar? O sea, hay dos posibilidades. O es 0 o por simetría debería pasar algo. Que ya lo vieron adentro del solenoide. ¿Que debería ser uniforme? No, ¿para dónde apunta? Preguntaste. La dirección. No. Para la Sí. derecha. Si no fuera nulo, o a la derecha o a la izquierda. Ahí va. Porque cualquier otra dirección rompe la simetría cilíndrica que tiene el sistema, el problema este. Ese es el tema. Sabemos que la dirección es esta. La dirección es horizontal. Ahí va. Y entonces, ¿cuánto vale la circulación entonces del campo magnético a través de esa trayectoria?
Valga lo que valga el campo magnético. Son perpendiculares. Totalmente de acuerdo. Y entonces, Entonces vale 0. vale 0, totalmente de acuerdo. De acá a acá, vale 0. Y de acá a acá, la 4,1, ya vimos que la Cero. 2,3 vale 0. La 4,1 también vale 0 por el mismo argumento, ¿no? Sí. Está. Y la 3,4, estamos muy lejos. Eso es- Todo 0. ¿Cómo? Todo 0. ¿Por qué da 0 arriba la 3,4? Estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Era Bueno. por el mismo argumento que no hay intensidad, ¿no? El hecho de que no haya ¿O por intensidad qué? solo te puede decir que no es 0 la circulación total, pero no te puede decir en un lado en particular. Claro, porque Ah, acá ok. sí, sabemos que la dirección del campo magnético, por los mismos argumentos, debería ser horizontal, pero en este caso, la dirección en la que nos estamos moviendo Ah, es también es colineal. horizontal. Son colineales. Es colineal. Son colineales. ¿Por qué es 0 en ese lado? Entonces, ¿por qué es 0? Igual. Por eso, Sí. porque son colineales. Pero si son colineales, no es 0. Ah. Y sin embargo da 0. Acuérdense que acá estamos muy lejos. Supongamos que esa parte, la parte de arriba está en el infinito. Si se quiere. Pero si está muy lejos no hay campo magnético. Ahí está. Entonces, está bien, son colineales, pero el B es tan chiquitito que es despreciable. Así que la circulación arriba también vale 0. Así que lo único que nos queda de toda esta circulación es la integral entre 1 y 2 de B de L. Y esto ya sabemos, como no encierra ninguna corriente, la integral entre 1 y 2 de B de L, ya sabemos que era 0 por la ley de Ampère, porque es la única este es el único término que nos sobrevivió de toda esta circulación. Ahora, también sabemos que B y DL sí, también son colineales en este caso, ¿no? Sí. Así que tienen la misma dirección, así que no se nos va a anular porque son perpendiculares, pero sabemos que se anula, así que ¿cuál es la única otra posibilidad que nos queda? O sea, sabemos que vale 0, pero el campo es colineal con el de L. Y entonces... Y coseno 180, pero igual no. No, es coseno de 0, ahí va, coseno de 0 es 180, pero vale 1 o menos 1, así que... Por eso. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué pasa? Arriba también pasaba lo mismo, ¿no? En 3, 4 eran colineales. Y sin embargo... Arriba era despreciar el campo porque El estaba muy campo- lejos y ahí no sé. ¿Y acá? O sea, ahora la pregunta no es por qué puedo despreciar ese lado. Ahora la pregunta es por qué ese lado da 0. Porque, O sea, ese lado ahora ya sabemos que da 0. La respuesta ahora es la pregunta ahora es al revés, ¿no? Antes era ¿Por qué? ¿por qué razones puedo usar para decir que da 0? Ahora es, ya sé que da 0, ¿por qué puede ser que dé 0? sí. Es más, sabemos que por condiciones de simetría, si esto vale L, el campo es uniforme y es colineal, así que de hecho esta circulación me da B por L, así que yo tengo que B por L igual 0, si quiero. Si B por L igual 0... Y que alguno de los dos tiene que ser 0. Exacto. 4. L es arbitrario, así que no va a ser 0. De hecho, no puede ser 0. Entonces, creo que Cleo lo había dicho. El campo. Claro, la única Claro. posibilidad para que esta integral de 0 es que el campo valga 0. De esa forma sabemos que aún muy cerca del solenoide, el campo vale 0. Entonces, en la aproximación infinita,
lo que acabamos de ver es que en todos los puntos que estén afuera del solenoide tiene sentido, y de hecho, si el solenoide es infinito, el campo magnético ahí afuera vale 0, utilizando la ley de Ampère. Vimos eso. ¿Se sigue? Esto complementa un poco el cálculo de Pablo, que creo que dio esta parte por asumida, que tiene sentido porque es un cálculo engorroso, pero acá lo podríamos hacer. ¿Se entendió un poco? Sí, sí. En resumen, entonces, utilizando la ley de Ampère, no solo vimos que cuánto vale el campo acá adentro, sino que pudimos probar que es uniforme, por argumento de simetría pudimos ver la dirección y el sentido por la regla de la mano derecha, y también pudimos probar, utilizando la ley de Ampère, que el campo afuera del solenoide vale 0. Todo eso hicimos recién. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, etcétera? Ay, yo creo que no, perdón, yo creo que no entendí. Porque el L no puede ser 0. Entonces, para que te dé 0, bueno, el campo tiene que ser 0, pero igual no entiendo por qué. Claro, lo que probamos es que la ley de Ampère ya nos dijo que este lado, el lado derecho, es 0 porque esta espiral que consideramos no atraviesa la superficie que encierra la espiral, no tiene ninguna corriente atravesando, ¿no? Entonces, en la enunciado de la ley de Ampère, que nos dice que la circulación de campos magnéticos es igual a mu0 por la corriente que atraviesa el anillo amperiano, ya sabemos que la corriente vale 0, así que la ley de Ampère en este caso nos dice que la circulación del campo magnético vale 0. Esto nos dice, aplicado a este caso, a este anillo. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, esto vale 0, separemos esta integral en sus componentes. O sea, la integral de acá a acá, más la integral de acá a acá, más la de acá a acá, más la de acá a acá. Ya vimos que por otros argumentos diferentes, esta tiene que dar 0, y esta tiene que dar 0, y esta tiene que dar 0. Así que no le queda otra a esta que dé 0 para que la suma de todo dé 0, ¿no? Porque si esto vale la integral entre acá y acá vale cualquier cosa que no sea 0, ya no se cumpliría la ley de Ampère, porque la ley de Ampère dice que la circulación vale 0. Y la única que por otros argumentos no valía 0 en principio era esta. Así que esta también tiene que valer 0. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. Y ahora vimos que también por argumentos de simetría, si se quiere, es la integral del campo magnético de acá a acá, como vale lo mismo el campo magnético entre estos puntos, porque es un solenoide infinito, nos está moviendo paralelo al solenoide. Entonces esto da B por el largo, así que tenemos un producto de dos números que da 0. La única posibilidad cuando un producto de dos números da 0 es que uno de los dos sea 0. Y como L es el largo y no es 0, entonces el campo tiene que ser 0. Entonces Claro, pero es solamente por eso, o sea. Es una demostración. Es por la ley de Ampère, en realidad. La ley de Ampère lo que dice... La ley de Ampère dice que el campo acá es 0. Pero tiene una demostración Esa es la demostración. mucho más profunda, ¿o es solo eso? Esa es No, la demostración. Vamos a eso hacer no. toda la demostración. Claro. Es que para ir más profundo tendríamos que preguntarnos por qué se cumple la ley de Ampère. Pasamos un poco por arriba de las rigurosidades matemáticas a hacer esas cuentas, ¿no? Está bien, eso quería saber, o sea, me falta cosas que no voy a tocar. Pero no es que nos salteamos nada de importancia, o sea, la sustancia está toda ahí, lo que da, o sea, si esta discusión la estuviéramos teniendo con alguien en el piso 15, con un matemático, capaz te dice, no, pero pará, ¿y por qué en realidad? O sea, hay sutilezas matemáticas que las estamos pasando por arriba, como hacemos con el 90% de las demostraciones físicas, ¿no? O sea, porque Sí. las cosas en física, por suerte, son todas bien comportadas, no son ninguna función patológica, o sea, hay un montón de sutilezas matemáticas que uno las puede pasar por arriba, porque ya sabe que las cosas en la naturaleza son bien comportadas, ¿no? Ahora sí me convence. Sí, si no también tenemos que hacer el límite cuando h tiene infinito de esta integral aparte. Claro, por eso, o sea, algunas cuentas las estamos haciendo explicándolas más que haciendo toda la cuenta, pero porque hay muchas que son obvias, ¿no? O sea, Claro. Y porque nosotros creo que... o sea, esa demostración es toda la demostración que hay. No hay nada de sustancia que va fuera de eso, ¿no? Claro.
Por un lado, creo que los físicos utilizamos más la matemática más como un lenguaje, una forma de expresar ideas que otra cosa. Entonces, los cálculos los tomamos como tal. Ya sabemos lo que tiene que dar y por eso hacemos algún abuso a veces de la notación o del lenguaje y demás, porque en realidad lo estamos utilizando a Para medida. asegurarse de que está bien usado todos los matemáticos. Claro. Bien. Como- No, ya quedé convencida. Y para ir más allá de por qué esto es una demostración, en realidad lo que pasa es que habría que ya preguntarse por qué se cumple la ley de Ampère en sí. Y eso ya es una pregunta metafísica, si se quiere. Porque, claro, ¿por qué se cumple la ley de gravitación universal? Y no nos hacemos esa pregunta. La física empieza cuando modelamos que se cumple. Aparte de eso, la física no es explicativa, ¿no? O sea, Claro. la física es descriptiva, ¿no? Sí. Bien. Bueno, es un poco la diferencia entre la ciencia, la única diferencia, te diría, entre la ciencia y la religión es que en vez de preguntarnos por qué, nos preguntamos cómo. De verdad. Siempre terminamos con algún tema filosófico. Ya tuvimos la discusión de Sartre de la clase pasada, ¿no? O sea, Es cierto. Vamos a hablar la nihilización y la demostración del campo magnético de un solenoide. Si querés expandir las discusiones filosóficas, podés aprovechar el hecho de que estamos hablando de los matemáticos para decir que no son científicos. También. Pero bueno, está otro problema. Que la matemática es un lenguaje nomás. También. Es un conjunto de reglas. O, en realidad, puedo decir algo que ofende más a los matemáticos, y es que es una ciencia fáctica. Bueno, acá no hay ninguno, así que no hay problema. Para mí también es como un mal que tengo que aprender. Nada más. No, pero para mí es una ciencia. Para mí es, Nadie no es tan distinto de la discute física. utilidad, ¿no? Lo que pasa es que la característica de ciencia de la matemática es otra discusión totalmente. Es discutible así. Pero no importa, no es una clase de epistemología esto igual, así que... Bueno, ¿queda alguna otra duda, pregunta, comentario? Y ya perdimos gente, creo. Veo que ahora hay 11 participantes. Seguro que se fueron los matemáticos. Gente que está convencida de que la matemática es una ciencia y se fue ofendida. Y bueno, uno no puede dejar a todos contentos. Bueno, un otro comentario. Si no, capaz que podemos hablar un poquito de corriente alterna y complementar un segundito lo que estábamos viendo, lo que estaban viendo en los videos. Capaz que sí. Y podemos usar después el jueves para hacer ejercicios. Claro, a eso. Bueno, vamos a ver. Voy a borrar acá. ¿Vieron el video de corriente alterna de Pablo? Sí, yo vi los dos. Y mi pregunta es, ¿por qué nos resulta de interés estudiar la corriente alterna? Buena pregunta. O sea, ¿por qué nos interesa la corriente alterna? Y no nos quedamos con la corriente directa. ¿Por qué a nosotros, ¿no? La gente que estamos acá en esta clase, ¿por qué nos podría interesar entender cómo funciona la corriente alterna? Yo lo que entendí es que la corriente alterna. ¿Lo qué, perdón? Porque los aparatos que usamos usan corriente alterna. eso, todos. Porque la corriente de la casa es corriente alterna, ¿no? Esa es el punto fundamental y el que casi todo el mundo se olvida cuando hablamos de corriente doméstica. La corriente doméstica, la corriente de UTE es todo alterna. Desde el generador en adelante, o sea, desde la represa hidroeléctrica en adelante, y después, es más, hay uno de los ejercicios del práctico en el que van a ver un modelito muy sencillito de cómo funciona uno de esos generadores que hablamos en la clase pasada. ¿Sí? Pero del generador en adelante, toda la corriente es alterna, ¿no? Yo tengo una pregunta. Entonces todo lo que vimos ahora de corriente directa, esas baterías con la corriente que siempre va para el mismo lado y todo, eso funciona en algunos ámbitos, pero no es como funciona la corriente en nuestras casas, ¿no? Que es toda alterna. ¿Y qué características tiene la corriente alterna de la casa? Eso. O sea... ¿A cuánto nos conectamos? Son sinusoides, ¿no? La corriente alterna, ya si vieron el video de Pablo, saben que son sinusoidales. Sí. Entonces, yo tengo un problema hay de dos cosas principales.
De Hay que dos te cosas dicen, principales que lo definen, que es la amplitud y sí. Y cuando te dicen estás a 220 o a 230, nunca te dicen a 230, pero te dicen estás a 220. Y yo tengo un problema, porque si te conectás, si metés los dedos a 220, en realidad tenés una corriente que está variando. ¿Por qué? O una diferencia de potencial que está variando. ¿Qué quiere decir el 220 o el 230? Eso es un promedio, Ahí vas, es algo parecido, ¿no? es un promedio. El valor cuadrático medio, ¿no es? Ahí va. Ujú. Es el valor cuadrático medio. ¿Y eso qué significa para la amplitud de la onda mismo de potencial? ¿Cómo es la amplitud de la onda de potencial respecto a ese 220, 230? Nosotros decimos 220, pero es 230 hace años, ¿no? Hace Sí, hace como tiempo de 15 años que 230. pasó. 15 o 20 años que pasó 230, pero no importa. Seguimos diciendo 220, no importa, no viene el caso. ¿Cómo es la amplitud de la onda de voltaje respecto a ese 230? ¿Es más grande, es más chica? ¿Qué es? ¿Cómo es? Ni idea, me parece, ni idea. Capaz que la podemos calcular. Básicamente, ¿cómo se definía el B, RMS, ¿no? Root mean square. ¿Qué es eso? Es Es lo que vos dijiste, ¿no? Valor cuadrático Ah, medio. el valor pero cuadrático está en medio. inglés, ¿no? Sí. Sí, se le llama RMS porque es root mean Está. square. Claro. Es el valor cuadrático medio. Que es el valor que sale de hacer el promedio temporal. Es el promedio de B de T, si se quiere, ¿sí? Al cuadrado. ¿Y ahí está bien o me falta algo? La un medio, ¿no es? Esto significa valor medio. Esto sí. Sí. Me está faltando algo. Recién ahora Sí, se acaba de terminar de está convertir de... Fíjense que acá tengo, ¿qué unidades tengo? Este B es B de T, ¿no? La elevé al cuadrado. Y Te ese falta un promedio. medio ese por afuera. ¿Cómo? Falta un medio por afuera. ¿Un medio como coeficiente? Un elevado de un medio. Ah, O ahí sea, va. sí lo escribió Pablo. Ahí va. O sea, una raíz es lo mismo que elevar en un medio. Y Y ese ahora, promedio es un promedio hecho en un periodo, ¿no? sí, si queremos ponerle en un periodo. En un periodo que quiere decir una oscilación entera, ¿no? Entonces, supongamos que B, entonces, que B de T, decíamos que era una sinusoidal, ¿no? Así que vamos a llamarle B0, que esta es nuestra amplitud, por seno de omega por T. O sea, ¿tienen idea más o menos cuánto vale omega o algo proporcional a omega en las corrientes que tenemos nosotros? Los 220 que nos llegan, o 230. No, yo no. Sí, bueno, omega más o menos es 2pi por f, o sea, es la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia, y la frecuencia es aproximadamente 50 Hz. Por eso van a ver que cuando tratan de hacer medidas oscilatorias de algo parecido, de osciladores eléctricos que están oscilando parecido a esto, se te mete muchísimo ruido. Y de hecho, cuando tenés ondas de alta frecuencia, incluso a veces están moduladas por algo de frecuencia baja, que son 50 Hz, y es ruido de la red. O sea que tenemos... Si quieren darse cuenta de 50 Hz, una cosa que pueden hacer, por ejemplo, es agarren un celular y fílmense en un lugar donde tengan tubos de luz. No donde tengan lamparitas incandescentes, porque la lamparita incandescente siempre está prendida. Pero donde tengan tubos de luz, donde haya tubos de luz, y filmen a 30 o a 60 cuadros por segundo. No en el estándar, que es de 25,
24,95, pero no se va a ver la diferencia. ¿Sí? Pero si eligen filmar, que es una opción que lo tiene cualquier celular de 10 años para atrás en adelante, de filmar en 30 o en 60 cuadros por segundo, o más, si quieren. Si lo hacen a más, es aún más evidente el efecto. Y filman cualquier cosa en un cuarto donde haya tubos de luz. Van a ver que los tubos de luz ven cómo se prenden y se apagan en el video. Sí, No los van a ver prendidos y apagados, pero van a ver cómo la luz vibra, ¿no? O sea, vibra. No me sale la palabra ahora. Sí, se modula la intensidad. No me sale en español. Pero van a ver eso. Y eso es porque los tubos de luz, por eso digo, en los filamentos incandescentes no, en los LED tampoco, pero en los tubos de luz sí se ve el efecto de la corriente alterna a 50 Hz. Si filman a cualquier frecuencia distinta que eso, por eso digo que tampoco lo filmen en el estándar, que es el de 25, porque como es la mitad de 50, no lo van a ver. Pero si filman a 30 o a 60, que es suficientemente distinto, van a ver eso. Pruébenlo en cualquier cuarto que tenga tubos de luz. Y Sí. van a ver. Bueno, de hecho, a mí me vieron cuando dábamos clases, yo estaba en mi sala, estaba con una webcam que estaba tomando a 30 cuadros por segundo, y ¿no vieron que se me veía tintineando? Mi imagen se veía toda tintineando, que era eso. Era como, bueno, es una articulación entre la frecuencia de muestreo, los frames per second, que es similar a la frecuencia de oscilación, entonces ves la modulación. Y no nos vamos a meter más porque no vamos a hablar del teorema de muestreo tampoco. Bien, bueno, pero capaz que podemos ver entonces cuánto vale la amplitud en función del BRM, el B0 en función del BRMS, pero para eso tenemos que calcularlo. Entonces, tenemos que calcular el promedio en un periodo de B cuadrado, ¿sí? Así que, ¿el promedio de algo cómo lo hacen? Quería ver si eso se había entendido de los videos. ¿Cómo haces un promedio en general? Suma y divido. Ahí va, sumás todos los elementos y los dividís. Ahora lo que tenemos es algo continuo, ¿no? Tenemos el promedio de una función continua. ¿Qué hacemos cuando tenemos una función continua en vez de sumar? ¿Cuál es el equivalente? Integrar. Integrar. Entonces tenemos que integrar entre 0 y t, que es el comienzo, y t, que es es en un periodo, b cuadrado, ¿no? B cuadrado, B0 cuadrado, seno cuadrado de omega por t, diferencia de tiempo. Y tenemos que dividir entre algo, ¿no? Entre el número de elementos dividíamos en el promedio. Esto equivale a sumar. ¿Y entre cuánto dividimos? O sea, ¿cuál es el equivalente al número de elementos que tenemos? Es el tiempo, ¿no? Es el tiempo en el que están integrando. Claro. ¿Sí? En vez de sumar todo lo que tengo, estoy... Cuando hacen promedio en algo discreto, ¿sí? Suman n cosas y lo dividen entre n. Bueno, acá están integrando en t tiempo y lo dividen entre t. ¿Se ve más o menos la analogía? ¿Sí? Y por eso esto es un Es el promedio. tamaño- Sumo y tamaño de la dividido muestra. entre todos. Claro. Es el análogo del tamaño de la muestra. En algo discreto el tamaño lo pueden contar, ¿sí? 1, 2, 3, 4. ¿sí? En esto que es continuo, el tamaño está dado por el intervalo de tiempo en el que están integrando. Claro. Y esto sería BRMS al cuadrado, ¿no? Porque la BRMS es la raíz, así que esto es sí. S cuadrado. ¿Sí? Bien, ahora en este integral depende del tiempo, ¿no? Así que el B0 cuadrado va para afuera. Capaz que lo borro acá. Así que nos queda
BRMS al cuadrado, vale. B0 cuadrado sobre T por la integral entre 0 y T, seno cuadrado de omega T de T. Ahora nos queda así esta integral. ¿Alguien sabe cuánto da? Seno da coseno. Pero hay que evaluarlo. Seno cuadrado, sí. Es primero que es seno cuadrado, pero aparte hay que evaluarlo. No es una integral indefinida. No, es una No, pero ya podemos saber cuánto da. Hay un truquito ahí para sacarla de seno cuadrado en un periodo que es fácil. Del video, sí, capaz que lo Poner cuánto vale y no nos metamos mucho tampoco. No, esto vale Sobre 2. un medio de T. Pero el truquito igual es fácil. La joda es esta. Si integramos entre 0 y T, en vez de integrar seno cuadrado, integramos seno cuadrado de omega T más coseno cuadrado de omega T, de T, todo esto de T. Esto sí saben cuánto. ¿Cuánto da seno cuadrado más coseno cuadrado de algo? Uno, como dice Marcos. Bien, 1. 1 es la primitiva entre 0 y T, entonces me da... O sea, es 1, la primitiva es T entre 0 y T, así que esto me da T. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, esto es la integral entre 0 y T de seno cuadrado de omega T más la integral entre 0 y T de coseno cuadrado de omega T. Lo que hice fue separar. Me falta un dt acá. Dt más y dt. ¿Sí? Y estas dos tienen que ser iguales. La integral de seno cuadrado de omega T dt y coseno cuadrado de omega T. Porque el seno y el coseno son la misma función desplazada una de la otra. Y en un periodo me van a integrar el mismo valor. El seno cuadrado y el coseno cuadrado. Entonces, básicamente tengo 2 veces repetido el mismo valor. O sea, esto si quieren es lo mismo que 2 veces la integral de seno cuadrado de omega T de T. Así que paso el 2 dividiendo porque esto entonces es igual a T, así que esto da T sobre 2. Es un truquito choto. Pero bueno, da un medio de T. Así que todo esto, fíjense que esta da un medio de T, el T se me va con el T de abajo y queda B0 cuadrado sobre 2. Así que la relación que tenemos es que BRMS al cuadrado es B0 cuadrado sobre 2. Así que cuando tomamos la raíz, tenemos que BRMS es B0 sobre raíz de 2. Así que ahora sabiendo cuánto vale el BRMS, que es 220 o 230. BRMS de UT es 230 voltios más o menos. Entonces, ¿cuánto vale el B0? Perdón, ¿qué preguntaron? ¿Cuánto vale el B0 sabiendo que el BRMS vale 230? Es decir, ¿cuánto vale la amplitud de la onda de voltaje que efectivamente da UT en nuestros casos? Alguien que haga la cuenta.
O sea, ya sabemos que BRMS es B0 sobre raíz de 2 y sabemos que BRMS vale 230. Queremos saber cuánto vale B0. ¿Están buscando la calculadora o como si no la encuentran? La computadora tiene calculadora, después. Si no, pueden poner la operación en Google y sale. Ahí Google va. dice cuánto. Gracias, Marcos. 3.25 aproximadamente. Sí. Sí, 325,26. Esta es la amplitud esta es la amplitud aproximada de la corriente alterna que nos llega. Del potencial. De la corriente de... Sí. Abuso del lenguaje, perdón, tienen razón. Entonces, lo que UTE nos da, lo que UTE nos entrega a nuestras casas en realidad es una onda sinusoidal de potencial, es decir, un potencial alterno, que tiene forma de seno, ¿no? Donde la amplitud es de 325 volts, la frecuencia es de 50 Hz. Claro. Y esto resulta en que a todos los efectos prácticos, tanto los aparatos, los electrodomésticos, como cualquier aparato que se enchufe a la red eléctrica, con cualquier medida que uno haga, lo que va a observar es el valor RMS de 230. Claro. En particular, lo que importa es, lo que le importa es la energía que está consumiendo. La energía que está consumiendo por unidad de tiempo es la potencia. ¿Sí? Y esa potencia, lo que tenemos que hacer es promediarla en un periodo, porque justamente como está cambiando la diferencia de potencial, vieron que hay puntos en los que instantáneamente la potencia consumida va a ser 0. Sin embargo, no quiere decir que en un periodo no consuma una potencia. El BRMS te da eso. Por ejemplo, el BRMS al cuadrado dividido la resistencia del elemento que le estamos conectando nos da la energía que consume por unidad de tiempo en promedio en el periodo ese aparato. Y es útil para ese es el saber... voltaje que importa, ¿no? O sea, para nosotros, en realidad no nos importa cuánto consume. A mí no me importa cuánto consume mi heladera en función del tiempo. Yo lo que quiero es saber cuánto consume mi heladera después de tenerla 2 horas prendida. O, bueno, una heladera justo después de tenerla todo el mes prendida. Claro. Y eso depende del RMS. Claro, exacto. O sea, por eso es que lo importante es el valor promediado en el tiempo, ¿no? Porque a mí el valor promediado del tiempo es lo que me va a decir cuánto me consume la heladera a fin de mes. Claro. Y de hecho eso... O sea, uno podría decir, pero ¿por qué UTE no me dice el valor de 325 y me dice el de 230? Y bueno, porque el de 325 solo te importa si querés saber cuánto consume la heladera en este preciso momento, en función del tiempo. Y es una cosa que aparte oscila 50 veces por segundo. Claro. Es un dato absolutamente irrelevante para cualquier consumidor. Es inútil. Mientras que, sin embargo, promediar en el tiempo sí es algo útil. O sea, incluso promediando en un mes, así yo no supiera exactamente cuántos periodos hay en un mes, como son 50 periodos por segundo, el error es tan pequeño que es irrelevante. ¿Sí? Entonces, promediar en el tiempo es algo que sí me es útil, porque yo con eso puedo saber cuánto consume el aire acondicionado, el calefón, la heladera a fin de mes. Exacto. Y al final es lo que te cobran porque es lo que le cuesta a la red también. Es lo que le estás costando, es lo que te tiene que estar entregando en general a la red. Así que, entonces es un cálculo mucho más sencillo, porque vos tenés el 230, si sabes la resistencia de lo que estás tomando, la resistencia equivalente del circuito que estás tomando, hacer B cuadrado sobre R, BRMS al cuadrado sobre R, y ya tenés la potencia, fácilmente. En cambio, si tuvieras el B0, tendrías que siempre multiplicar por raíz de 2. Fíjense que de esa manera, aparte de esa manera, uno puede usar todas las cosas que ya sabemos de corriente directa. Es decir, arrancamos diciendo que toda la corriente que nosotros usamos no es de directa.
¿no? O sea, que todas las cosas que nosotros vimos de corriente directa, en principio uno podría decir, pero no, nada de eso sirve. Bueno, sí, si uno cambia el valor de voltaje instantáneo por el valor de RMS, después se le abre toda esa batería de herramientas como si estuviera trabajando en corriente directa. ¿Sí? O sea, después todas las cuentas son exactamente las mismas. Son la misma cuenta de directa, solo que considerando los valores RMS en vez de los valores instantáneos. Bueno, y después otra pregunta interesante es por qué estamos utilizando corriente alterna y no corriente continua. ¿Por qué te mandan corriente alterna y por qué no utilizan la corriente alterna solo para generar? Porque pues las espiras y todas esas cosas, pero después te ponen un rectificador y te mandan corriente continua. Pero... ¿A alguien se le ocurre por qué? Digo, de hecho, la mayoría de las cosas funcionan con corriente continua. Por ejemplo, cuando le entra a una computadora, pones la fuente lo que tiene adentro convierte todo a corriente continua y lo pasa. La computadora funciona con corriente continua, el teléfono se carga con corriente continua. Sí. ¿Qué más? No precisaríamos transformadores, transformadores capaz, pero no Sí, sí. los de continua, no los cargadores de continua. Entonces, ¿por qué si las cosas funcionan con corriente continua, la mayoría de las cosas funcionan con corriente continua en realidad, por qué la red eléctrica es alterna? Yo creo que Para Paul poder había transmitir. dicho algo. Es la transmisión por los conductores. A ver, Clever. Explica, va por ahí, pero... Sí, no me acuerdo, porque es un tema de Tesla, de lo que pensaba con Volt, pero no me acuerdo. Pero los equipos que utilizamos no siempre consumen lo mismo. No tiene consumen que... la misma amplitud. Algunos consumen alterna, pero no la misma amplitud. Y la mayoría, incluso vos lo conectás a alterna, pero adentro ellos lo convierten a continua. La mayoría hacen eso. La mayoría, o sea... Sí, una lamparita no necesita, pero los demás, sí. En la continua la intensidad circula por el conductor y en la alterna va variando en el conductor. Sí. ¿Y entonces? Eso tiene una ventaja. Capacidad de transmitir, me supongo. Pero no lo sé. Está relacionado. Sí, no es tanto la capacidad de transmitir, pero ayuda mucho a poder transmitir. Eso seguro. Sí. ¿A alguien más se le ocurre? ¿Qué pasaba en el axón cuando se generaba un potencial de acción y después lo mirabas lejos del axón? O sea, se generaba en un punto y ¿qué pasaba cuando mirabas más lejos? O sea, Era más débil. Era más débil, ¿no? Se propagaba y se volvía más débil, más débil, más débil y se caía. ¿Sí? Sí. Y además hay algo. Cuando uno tiene un elemento resistivo, ¿no? Le pasa una corriente. ¿Qué le pasa al resistor? Sí, como dice Marcos, se calienta. Se calienta. Se calienta. Entonces, si yo le paso una corriente continua y se la dejo fija, eso se va a calentar un montón. En particular, ¿qué quiere decir? Que voy a estar perdiendo un montón de energía ahí, ¿no? Ah, claro. Un montón de energía por efecto Joule, que básicamente que es energía eléctrica que se me está convirtiendo en los cables en energía térmica y encima se está calentando todo el día. Y la corriente, eso genera un fenómeno que se llama atenuación de la señal, ¿no?
También, porque perdés energía y... Sí. Pero ahí tiene que ver con lo que yo te decía, que no, de que los equipos, no, porque vos me decías que la convertían a corriente continua. Bueno, pero será para mejorar la eficiencia, de no justamente perder tanta energía en el camino. Bueno, ahí va, es un poco lo que dice, es un poco eso y un poco lo que decía Cleo. El tema es que vos, para no perder tanta potencia en la transmisión a larga distancia, ¿sí? O sea, cuando vos haces pasar corriente por un resistor, como decía Rodrigo, eso se calienta y eso hace que pierdas mucha energía, ¿sí? Si vos querés transmitir entonces corriente a muy larga distancia, porque evidentemente mi casa no está enchufada a la represa de Salto Grande, ¿sí? ni a la Terminal Valle, ¿sí? Entonces hay una distancia considerable en la cual esa corriente tiene que viajar para llegar a la casa de cualquiera de nosotros. A lo largo de esa distancia, si uno transmitiera corriente directa, y lo hiciera al voltaje de 230, ¿sí? Se perdería muchísima corriente. La forma de transmitir corriente a largas distancias, transmitir potencial a largas distancias, es hacerlo a muy alto voltaje, ¿sí? Por eso es que en realidad uno ve que en cada barrio hay subgeneradores de UTE, ¿sí? Subestaciones de UTE, que lo que tienen son transformadores, que lo que hacen es agarrar la corriente que viene a muy alto voltaje de las líneas de transmisión y bajarlo al potencial que se reparte en las casas, ¿sí? Ah, Esas me son las habían explicado eso una subestaciones de vez, no lo UTE. había entendido. Las subestaciones de UTE, esos edificios cuadraditos de ladrillo que están en todos los barrios, ¿sí? Los tienen que haber visto 1000 veces, son todos iguales, aparte son todos cuadrados de ladrillo con una puerta de chapa, ¿sí? Esas subestaciones de UTE lo que hacen es eso, agarran la corriente que se transmite a muy alto potencial para perder muy poco por calentamiento Joule, se transmite a muy alto voltaje, por eso están los carteles también de alto voltaje, ¿sí? Y la bajan a un potencial utilizable como el de 230. Pero ¿qué pasa? Para poder agarrar el potencial que se genera en la represa, subirlo a un potencial muy alto, para poder transmitirlo por cables de alto voltaje y después volver a bajarlo al 230, ¿sí? Eso es algo que es muy difícil de hacer, es más, no se puede hacer solo con corriente directa. ¿Sí? Ustedes vieron los videos de transformadores de Rodrigo, ¿sí? Vieron, en esos videos de transformadores, vieron cómo uno usa transformadores, usa básicamente espiritas de cable para subir y bajar el potencial, ¿sí? Eso está en uno de los videos de Rodrigo. Bueno, eso solo se puede hacer con alterno, no se puede hacer con directo. Si uno quiere subir o bajar el potencial grandes cantidades, ¿no? Con corriente directa, en realidad lo que se hace es agarrar la corriente directa, transformarla a alterna, subirla o bajarla y después transformarla directa de vuelta. Entonces, ¿para qué voy a agarrar corriente directa, transformarla a alterna, subirle el voltaje, pasarlo a alta tensión a los subgeneradores y volver a bajarlo? Perdón, agarrar corriente alterna que generan mis plantas, porque las plantas generan corriente alterna, eso, como les dije, hay uno de los ejercicios del práctico que lo van a ver. Agarrar la corriente alterna que generan mis plantas, convertirla a directa, volver a convertirla a alterna para subirla al potencial y transmitirla por los cables, volver a bajarla a directa para transferirla a las casas. Si yo ya puedo tirar todo en alterna, ya las genero, ya las tiro todas en alterna, y bueno, después que cada aparato se encargue de si usa directa, convertirlo a directa. ¿Sí? Y puedo hacer esa tasa de subir el potencial mucho para poder transmitirlo a muy poca pérdida y después bajarlo de vuelta para entregarlo a un voltaje razonable a las casas. Sí. Ese proceso es mucho más barato y mucho más fácil de hacer trabajando todo en corriente alterna. Sobre todo porque también la atenuación es mucho, o sea, la energía que perdés por atenuación en una línea de transmisión cuando estás transmitiendo en alterna es mucho menor a la que tendrías en continuo. Además,
por ejemplo, lo que tiene es que si yo te estoy transmitiendo una onda, esa onda en algunos momentos la corriente es cero, la potencia consumida por efecto Joule va a ser cero, en algunos instantes, ¿no? En algunos momentos, pero eso ya te ahorra. Que si te lo mando al máximo. Y como dice Federico, si vos le mandás, o sea, si yo te mando una corriente directa, pero con un amperaje alto, o sea, mucha corriente, se va a perder un montón. Fíjense que no importa que la resistencia del cable sea chiquito, la potencia que va a consumir por efecto Joule va a ser R por I cuadrado. Entonces, si I vale grande, si es grande, es un montón que estoy perdiendo. En cambio, si mando una onda, eso va a ser energéticamente mucho menos costoso. Pero no. Bien, me quedó re claro eso, nunca lo había entendido, me habían explicado, porque yo vivía al lado de una subestación de UTE y me lo habían explicado, no me había quedado claro, nunca había entendido. Sí. Después hay otro tema de la trifásica, las conexiones trifásicas y eso, pero eso ya es otro cantar. Sí, eso Pero tampoco bueno. entiendo mucho. Bueno, ¿alguna pregunta? Capaz que la que viene, lo que nos queda ver de los videos es inductancia directamente. Capaz que digo, repasen para la próxima, vean bien esos videos, así se sacan las dudas y podemos ver inductancia y hacer ejercicio práctico. Genial. ¿Les parece? Sí. Bueno, bueno, la próxima entonces hacemos eso y por ahora la dejamos por acá. ¿Les parece bien? Ujú. Bueno, nos vemos. Voy a dejar de Dale, grabar. buenísimo. Hasta Nos luego. vemos, profe.